Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más. Estamos por estudiar la clase número 29 que se llama Estudiemos la Biblia. Antes de comenzar, me gustaría poner en manos de Dios este tiempo y vamos a orar rapidísimo para comenzar, ¿va? Acompáñame. Papá, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú quien nos enseñe. Espíritu Santo, sé tú quien nos instruya, que nos consuele, que nos enseñe y nos guíe y nos revele tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor, y que tú guíes nuestros pensamientos, nuestro tiempo, Señor, para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues buenísimo, la clase del día de hoy, como les mencioné, es estudiemos la Biblia. Vamos a conocer un poco de cómo tenemos que estar leyendo la Biblia. De repente las personas nuevas se me acercan mucho y me dicen, oye Baruch, ¿cómo puedo empezar a aprender a leer la Biblia? ¿No? Y les empezamos a dar diferentes tips y justamente esta clase, esta lección, es cómo podemos empezar a aprender la Biblia, qué es la Biblia, cómo la estudio, qué empiezo a leer, porque muchas veces todo el mundo tenemos estas dudas de, oye, quiero leer la Biblia, pero no sé por qué pues, libro de la Biblia empezar a leer, ¿no? Entonces, en esta lección literalmente vamos a estudiar eso, cómo podemos empezar, algunos tips súper prácticos de cómo hacerlo. Pero antes me gustaría darte como que lo básico y los fundamentos esenciales de qué es la Biblia. Y el versículo clave de la lección del día de hoy es Mateo 4:4, que dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, cuando yo empiezo a leer esto y empiezo a estudiar esta lección, me doy cuenta de que, pues sí, al final es algo que nosotros estamos consumiendo. Y cuando hablamos de consumir en el mundo, todo el mundo te dice consume redes sociales, consume esta serie, consume este libro. Todo el tiempo pues estamos consumiendo cosas y estamos alimentando nuestra vida, nuestro espíritu, pues sí, nuestra mente de diferentes cosas que puede que nos edifiquen o puede que nos estén destruyendo. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos de qué estás consumiendo en tu día a día, qué estás alimentándote. Hay una frase que me encanta que no es bíblica, pero está pues, basado en esto, que es cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se van a convertir en tus palabras. Cuida tus palabras porque se van a convertir en tus actos. Cuida tus actos porque formarán tus hábitos. Y después dice, cuida tus hábitos porque al final van a formar tu carácter. Y todo esto pues viene desde qué estamos pensando, ¿no? Al final tu carácter va a formar quién eres, va a formar tu vida. Entonces necesitamos cuidar qué estamos consumiendo y qué estamos alimentando nuestra mente, qué tipo de pensamientos están en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Entonces hay pues, dichos que todo el mundo lo sabe, que es cuida con quién te juntas y te diré quién eres. O dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Y eso es súper real, ¿no? De qué te estás influenciando, con quién te estás juntando. Al final, pues tú te vas a convertir en esa. Si te juntas con dos ladrones, tú vas a ser el tercer ladrón. Si te juntas con dos inteligentes, vas a ser el tercer inteligente, ¿no? Etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo burdo. Pero aquí lo que quiero decirte es de qué te estás alimentando. Tenemos que entender que como hijos de Dios, la palabra es un regalo que Jesús nos dio. Y ese es un primer punto que tenemos que estudiar y está en la lección, que es la Biblia es nuestra herencia. Es ese regalo que Jesús murió y nos dejó una herencia. La herencia que tiene sus promesas, la herencia que tiene esas bendiciones de Dios para nuestra vida, que tenemos que primero leer para después saber qué tenemos como herencia y poder reclamarlo y poder orar conforme a eso, para poder pues, afianzar todas esas promesas, toda esa herencia para lo que queremos en nuestra vida. Y así funciona. Funciona diciéndole a Dios literalmente o entendiendo que es un regalo la Biblia, diciéndole, Dios, tú que moriste en la cruz por mí, uno de tus regalos sí fue la salvación y lo creemos y lo afirmamos para nuestra vida, pero otro de los regalos es que nos hizo hijos. Y dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos. Entonces, todo esto heredero no es casualidad que la Biblia se llame o se divida por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque al final es un testamento que pues, Jesús nos dejó en su palabra
de que la leamos, de que la estudiemos, porque tiene herencia y tiene bendiciones para nuestra vida. Por eso es importante. En la palabra de Dios viene el fundamento de, de toda nuestra creencia, todo lo que creemos, todo lo que somos, pues es por medio de la palabra de Dios, que al final la palabra de Dios es Jesús mismo, Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, la palabra de Dios es Jesús, y cuando la leemos es Jesús hablándonos. ¿Quieres tener comunión con Dios? Empieza a leer tu Biblia, empieza a conocer. ¿Quieres afianzar tu nueva identidad en Cristo? Conoce tu identidad, conoce quién eres en la palabra de Dios. Eso es nuestra herencia. Entonces, ese es el primer punto que me gustaría dejar súper claro. O sea, la palabra de Dios es nuestra herencia. En ella contiene todas las promesas de Dios para tu vida. Que si no sabes cuáles son las promesas, promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de bendición para tu familia, para ti mismo, que tenemos que entenderlo, y si no sabemos qué merecemos, ¿cómo podemos exigirlo, ¿no? ¿Cómo podemos reclamar nuestra herencia? Es como cuando muere un familiar, pues de repente hay familias que luego se agarran y se pelean por la herencia, ¿no? Pero tienes que entender tú que así como hay familias que les interesa verdaderamente la herencia que está dejando ese familiar, ¿qué mejor herencia podemos tener nosotros que la palabra de Dios? La que guía nuestros pasos, la que nos va transformando día a día, la que va a forjar quienes somos, porque al final estamos consumiendo esto, estamos alimentándonos de pensamientos que están de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto al final va a dar fruto para que nosotros nos convirtamos en esas personas, en esos hombres que son de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque están alimentándose de lo que es la vida, que es la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto súper clave que me gustaría dejarlo, pues sí, súper sentado, que es nuestra herencia. Ahora, vámonos al punto número 2, que dice, aprendamos los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Pues, es la palabra de Dios, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo se tiene que leer la palabra de Dios? Y aquí un punto súper clave que me gustaría platicar y dejar claro, es que la palabra de Dios no se lee como un libro tradicional, porque no es un libro tradicional, no es cualquier libro. La palabra de Dios es viva, es real y es eficaz para tu vida. Es poderosa, tiene poder. ¿Por qué el diablo ha intentado por miles y millones de años tratar de destruir este libro, tratar de que no lo crean, tratar de invalidarlo? Porque sabe que tiene poder en contra de él y en contra de cualquier cosa, porque tiene poder y porque es real. Entonces nosotros tenemos que atesorar este regalo y no solamente leerlo como un libro de historia, no solamente leerlo como cualquier libro, sino es un libro que tiene tu herencia para transformar tu vida, para cambiarte y convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas, en la persona que Dios te llamó a ser. En la palabra de Dios viene tu propósito, en la palabra de Dios viene tu llamado, en la palabra de Dios vas a ser transformado. Dice la palabra de Dios, dice, mirando a cara descubierta de gloria en gloria, nos vamos transformando de acuerdo a la imagen de Cristo. ¿Qué es esto? Es ver la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y como un espejo verte y decir, ¿qué está Dios hablando a mi vida a través de la palabra de Dios? Y así mientras estamos en intimidad estudiando la palabra de Dios, es como nuestra vida va a ser transformada de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. ¿Quieres ser como Jesús? Júntate con Jesús. Pasa tiempo con Jesús, estudia la palabra de Dios. Y aquí un punto súper importante que también es la verdad. Dice la palabra de Dios que la Biblia o la palabra de Dios es verdad, que Dios es la verdad y la vida, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablamos de esto, vas a entender automáticamente cuando venga una mentira. Vas a poder discernir cuando el diablo te quiera atacar con pensamientos que van equivocados acerca de tu propósito, acerca de tu diseño, acerca de tu identidad, pensamientos que te quieren tirar, pensamientos que te quieren maldecir, o pensamientos que no van de acuerdo a ti. Si tú estás conectado con la verdad y estás alimentándote constantemente de la verdad, vas a saber automáticamente cuando venga un dardo del enemigo qué es verdad y qué es mentira. Cuando traten de pues, hacerte consumir una mentira en todas estas nuevas, pues sí, en redes sociales, en todas estas ideologías modernas, en todas estas cultura que te quieren tratar de imponer,
¿Para qué? Para cambiar tu vida, para cambiar tu mentalidad, para cambiar quién eres, para tratar de imponerte a la forma en la que ellos quieren que vivas y no a la forma que Dios quiere que vivas. Cuando vengan ese tipo de palabras hacia tu vida, vas a entender qué es verdad y qué va a ser mentira. ¿Por qué? Porque estás conectado con la fuente de la verdad para tu vida, para transformar tu vida. Entonces, la Biblia no se lee como un libro tradicional. La Biblia se lee y tienes que escudriñar, dice la palabra de Dios, escudriña las escrituras porque de ellas pues es la verdad, ahí están los secretos escondidos, aquí está tu propósito, aquí está verdaderamente lo que Dios quiere para tu vida. ¿Quieres conocerlo verdaderamente? Medita en ella. Yo estaba en la semana leyendo el libro de Josué y Josué te habla y te dice, Dios le dice a Josué, le dice, oye, medita de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces después harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero no te apartes de la palabra de Dios, no escudriña, medita de día y de noche. Entonces, ahora sí, de forma súper práctica, ¿cómo podemos escudriñar y empezar a leer la Biblia? Hazlo poco a poco. Y unos consejos que te puedo dar súper fáciles es si no sabes qué libro leerlo, si apenas estás comenzando a leer la Biblia, comienza por el libro de Juan. Nosotros recomendamos el libro de Juan y es el Evangelio. Y es literalmente la historia de Jesús, pero contada a partir del amor, ¿no? De todo lo que Dios te habla, a partir de cómo Dios, el sacrificio que Jesús hizo por ti, qué significa, porque son las bases para nuestras creencias y para nuestros principios y valores que dictan cómo vamos a vivir. De ahí puedes irte después con los evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas, Juan es parte del evangelio, pero nosotros te recomendamos leer primero Juan. Y después ya te vas con las cartas de Pablo. Cuando a mí me enseñaron a leer la Biblia, a mí me la enseñaron a leer, me decían mis papás, me decían, léela como si fuera una carta escrita de Dios para ti. Y así lo leí, ¿no? Y literalmente las cartas de Pablo están escritas de mí para los romanos, de Pablo para la iglesia de Éfeso, etcétera. Obviamente todo inspirado por parte del Espíritu Santo, ¿no? Pero léelo así, o sea, de Pablo para Baruch, de Pablo para Juan, de Pablo para Ana. Y así empieza a leer la Biblia diciendo que Dios me quiere hablar, que Dios está hablando a mi corazón, que Dios está transformando, que Dios quiere que cambie, que Dios quiere que obedezca. Y aquí un versículo que quiero leerte es Santiago 1 del 21 al 22. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí es importante, y dice, engañándonos a vosotros mismos. O sea, no solamente se trata de leer la Biblia, sino verdaderamente entender qué Dios quiere hacer para tu vida, qué Dios te quiere hablar, qué Dios quiere que cambies, transformes, y una vez que lo sepas, obedecer. Dice que a Dios, es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces es mejor obedecer la palabra de Dios. Cualquier cosa, por más sencilla que te diga, obedece. Es leer la palabra de Dios y no necesitas leerte 3 capítulos, no necesitas leerte todo el libro el libro de Efesios. Necesitas leerte y escudriñar parte por parte que Dios te está hablando, orar conforme a eso y decirle al Espíritu Santo que te revele y que te enseñe pues, algo nuevo, ¿no? O qué quieres que Dios te está tratando de hablar a partir de ese versículo. Y ese es el punto importante que también me gustaría recalcar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien te va a revelar la palabra de Dios, es el que te va a guiar a Jesús, el que te va a redarguir de pecado, o el que te va a instruir y traer nueva revelación fresca hacia tu vida. Entonces, antes de leer la palabra, también ora y pide al Espíritu Santo que esté ahí contigo en ese momento de intimidad para poder leer la Biblia. Ahora, temas súper prácticos. Hay diferentes versiones de la Biblia. Nosotros la que usamos en Centro de Vida de Lomas o la que recomendamos específicamente es Reina Valera 1960. Pero puedes leer cualquier cosa, pues es la que todo mundo como que comúnmente usamos. A mí me encanta leer la Biblia en Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje súper común, fresco, que es mucho más entendible, pero puedes ir leyendo como que de uno y de otro para entender pues a fondo que Dios te está hablando y puede que Dios te lo diga mucho más clarito con una versión o con otra.
¿no? Pero es literalmente solamente es como la traducción que se hizo al lenguaje actual. Estos son los tips que te podría dar. Estudia la Biblia, no solamente la lees, medita, escudriña, leerla a diario, es tener un tiempo de intimidad diario, porque diario Dios nos habla. ¿Y qué tal si dejas de alimentarte, dejas de consumir la palabra de Dios? Pues todo el tiempo sí estás consumiendo redes sociales, todo el tiempo sí estás consumiendo series, todo el tiempo sí estás consumiendo películas, pero ¿vas a poner primero a Dios y su presencia y la palabra de Dios para alimentarte, o vas a poner primero las redes sociales, que sea lo primero que despiertes en la mañana y le busques redes sociales, qué ha pasado con tus amigos, qué ha pasado con cualquier cosa? Entonces, ese es el reto el día de hoy, que tú busques la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, que busques su guianza, que la escudriñes, que medites en ella de día y de noche. Dice, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero pues que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. No solamente es leer, sino también obedecer lo que dice la palabra de Dios, para que actúes y para que Dios te empiece a usar de una forma pues bendecida en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tu escuela, en donde Dios te haya puesto. Dios tiene palabra fresca para tu vida, para que pueda ser transformada. Entonces, básicamente esto fue la clase, esta lección. Me encantó estar aquí contigo. Cualquier cosa, cualquier duda, no dudes en acercarte conmigo, con cualquiera de los líderes, para que te podamos enseñar cualquier cosa. Pero me gustaría orar por ti. Entonces vamos a cerrar con esta oración y terminamos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por enseñarnos más acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si no la hemos puesto por primero en nuestra vida, Señor. Pero a partir de hoy, Señor, hoy entendemos y tenemos la revelación que tu palabra es vida para nosotros, que tu palabra es la verdad, que tu palabra nos transforma y nos cambia. Hoy la queremos poner por primero en nuestra vida, Señor, y no solamente leer por leerla, sino estudiarla, meditar en ella y obedecerla, Señor, que para ti es lo más importante. Señor, usa nuestra vida y transfórmanos para cumplir el propósito y el llamado que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendice. Te mando un abrazo.